Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2494 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo directa en la acción constitucional promovida por Edwin Omar Páez Ocaña contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de fecha 2 de febrero del 2016 dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social que revocó la del 12 de enero del 2015 emitida por el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por Edwin Omar Páez Ocaña contra la entidad Cementos Progreso Sociedad Anónima. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 7 de febrero del 2017, consideró: del estudio de la acción de amparo, los argumentos esgrimidos por las partes y de conformidad con el artículo 372 del Código de Trabajo que indica: la sentencia de segunda instancia debe confirmar, revocar, enmendar o modificar parcial o totalmente la sentencia de primera instancia. Esta Cámara establece que la autoridad impugnada, al emitir el acto reclamado, en el cual revocó la sentencia de primer grado y declaró con lugar la oposición a la demanda formulada por la entidad Cementos Progreso Sociedad Anónima, se fundamentó en el hecho de que las pruebas aportadas, especialmente los documentos que acompañó a su memorial de contestación de demanda, consistentes en: A, nota de renuncia de fecha 23 de enero del año 2014, B, finiquito otorgado por el demandante a favor de la entidad Cementos Progreso Sociedad Anónima de fecha 23 de enero del 2014, C, comprobantes de pago de salarios y bonificación incentivo de los 6 últimos meses de la relación laboral, y D, constancia de pago electrónico a cuenta del actor por anticipo de quincena correspondiente al mes de enero del 2014. Tienen la suficiente eficacia probatoria por sí solos para acreditar que el contrato de trabajo suscrito entre Edwin Omar Páez Ocaña y la entidad Cementos Progreso Sociedad Anónima finalizó por decisión del actor, quien presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando para la entidad demandada, documentos que según la Sala no fueron redarguidos de nulidad o falsedad por el trabajador. De esa cuenta consideró que los agravios expresados por la apelante debían atenderse, absolvió a la demandada del pago de las pretensiones formuladas en su contra, incluyendo las prestaciones laborales de carácter irrenunciable, pues según constancias procesales ya habían sido canceladas. La Sala se fundamentó en los artículos 203 y 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 177, 178, 186, 187 del Código Procesal Civil y Mercantil, aplicado supletoriamente al proceso laboral, y 372 del Código de Trabajo. Por lo anteriormente relacionado, esta Cámara considera que la autoridad impugnada, al emitir el acto reclamado, lo hizo en el ámbito de las atribuciones que legalmente le corresponden, aplicando las normas pertinentes al caso, que la facultan para examinar la decisión que conoce en alzada y así revocar la decisión a la que arribó, efectuando el análisis que le corresponde realizar de conformidad con su criterio valorativo, el que no puede ser revisado por el Tribunal Constitucional porque no es juez de los hechos sujetos al proceso, sino de la adecuación de los actos al debido proceso. De esa cuenta, esta Cámara estima que la sentencia reclamada es clara, precisa y está debidamente fundamentada, y el hecho que no sea favorable al postulante no significa que sea violatoria de derechos fundamentales. De esa cuenta, se estima que la pretensión del amparista es que el asunto resuelto por la jurisdicción ordinaria sea objeto de nuevo examen a través de esta vía, lo cual no está permitido por la Constitución Política de la República de Guatemala. En conclusión, no se evidencia la existencia de agravio que vulnere los derechos y garantías constitucionales del accionante que deban ser reparados por la vía del amparo, toda vez que la Sala, al revocar la sentencia apelada, analizó e interpretó la ley, actuó dentro de los parámetros establecidos, desvirtuándose la violación al derecho de defensa y el debido proceso
pues se puede constatar que se desarrolló con todas las formalidades legales, respetando cada una de las garantías que el trámite laboral conlleva. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo interpuesto por Edwin Omar Páez Ocaña contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Se condena en costas al postulante y se impone la multa de 1.000 quetzales al abogado patrocinante Freddy Ramón Sánchez Gaitán, los cuales deberán ser efectivos dentro de los 5 días de estar firme el presente fallo. En caso de insolvencia, se efectuará el cobro por la vía legal que corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Edwin Omar Páez Ocaña, quien actúa con el auxilio del abogado Freddy Ramón Sánchez Gaitán, quienes, según me informan, compartirán la exposición de argumentos. Quedan en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. Agradezco el tiempo que me han otorgado y a la vez solicito se me sea autorizado la lectura, la ayuda de algunos documentos para poder dar una consecuencia de toda mi narrativa. Al lugar, puede hacerlo. Muchas gracias. Vengo ante ustedes con la necesidad, con un requerimiento como última instancia de que se me haga justicia en un caso de un despido injustificado dado por la entidad Cementos Progreso. Un despido que en algún momento se quiso manifestar con una renuncia a la cual fui orillado a firmar. En algún momento la situación dentro de la empresa, que estuve bajo la amenaza de la persona, bajo una coacción, son situaciones que en algún momento yo no sabía que había estado sometido hasta después, cuando fui a consultar y a narrar lo que me había sucedido. En ese momento, cuando me fui amenazado para tener que firmar mi renuncia, la amenaza que me hicieron fue que necesitaban prescindir de mis servicios, pero que tenía que firmar mi renuncia. En ese momento yo pedí una autorización para consultar con mi parte legal, la cual fue negada por parte de ellos. Adicionalmente a eso, me hicieron firmar el finiquito bajo una medida de presión, y la amenaza que me establecieron era que si no firmaba los documentos establecidos, la persona que estaba encargada de hacer valer esa renuncia también se iba a encargar de que no consiguiera un desarrollo profesional fuera de la empresa. A todos es sabido el poder que tiene esta empresa, ¿ya? Que en ese momento, en el momento en el que ya me habían hecho perder todos mis derechos en temas económicos, actué mucho en función del temor que significaba no conseguir un trabajo en el mercado laboral. Que me puse a pensar más en la situación que venía después de ya
salir de la empresa y me hicieron sentir hasta incluso de una forma culpable. Las razones no las tengo claras por cuál la entidad que me ayudó a formarme durante 12 años tomó dicha actitud. No la entiendo aún todavía. Lo que sí es cierto es que después de 3 años y medio, voy a tratar de en breves instantes contarle lo que ha sufrido mi familia después de estar en una instancia económica donde yo podía proveer un esquema a mis hijos. A la fecha, aquí presentes, no me dejará mentir las implicaciones y las situaciones que hemos pasado como familia al no poder cubrir ni siquiera los sustentos de los colegios y hasta a veces no saber ni cómo conseguir el sustento de alimentación. A la fecha todavía me encuentro sin trabajo, porque a pesar de que firmé mi renuncia, sí hicieron valer el esquema de dañarme profesionalmente. ¿Y por qué lo hicieron? No lo entiendo. Pero sí, lo que sí sé es que en el momento en que yo quise hacer valer mis derechos como trabajador y formulé la demanda, entonces se implicaron contra mí. Se implicó directamente una persona que en algún momento, como ustedes le darán en mi archivo, en el expediente que se presenta, se hizo una denuncia en el MP. Esa denuncia es donde se hacía la narrativa contra las personas que actuaron en contra mía durante dicha denuncia, sobre los delitos de la coacción, de la amenaza y de la estafa que me hicieron. Delitos que yo sinceramente no conocía cómo se manifestaban. Ahí entendí que yo estaba en una similar situación de una mujer violada. Una situación en la cual me sometieron a un esquema en donde me vi obligado a firmar una renuncia que incluso me pusieron a redactar a mí. Cuando ustedes tengan la oportunidad, honorables magistrados, de revisar el expediente, se darán cuenta que la carta de renuncia está basada en 4 líneas. 4 líneas que no tienen ningún fundamento. 4 líneas en las cuales la redacción de la misma hace ver muchas cosas. La fecha en la que se fue realizada la carta es la misma fecha en la que me hicieron prescindir de mi trabajo. ¿Ya? Eso fue denunciado en el MP. Consecuencia de eso, el MP dio a su consideración hacerme unas pruebas para ver qué tanto daño psicológico había tenido en esa instancia. De esas pruebas que me sacaron un dictamen que en algún momento, como ustedes le dan el documento, no sé quién hizo el documento que en algún momento presentaron como una apelación a lo que el juez logró ver en la primera instancia. Pero en el documento que se presenta, yo lo sentí hasta cierto punto irrespetuoso a mi persona, en donde dicen que yo manipulé, que yo preparé, que yo estuve a una situación en la cual preparé todo para que me dieran un análisis que reflejaba un esquema que yo había preparado. Ponen en tela de juicio en esa apelación también el criterio del perito forense. Ponen también en discusión la razón que tuvo el MP al evaluar para poder solicitar esa evaluación. Dicho de eso, en algún momento también en esa apelación hacen ver por qué no se solicitó la nulidad del documento de la renuncia. Y en ningún momento yo estoy diciendo que no firmé mi renuncia. Lo que estoy diciendo es que me hicieron firmar la renuncia bajo un esquema de amenaza. ¿Ya? Eso es lo que, señores magistrados, yo vengo a exponer en parte, y también para hacer ver que consecuencia de eso, consecuencia de una economía necesitada, me vi expuesto también por una financiera
derivada de Cementos Progreso, que me quitaran incluso hasta mi propiedad, haciendo que rematara mi propiedad porque no tenía la solvencia económica para pagarla, aún cuando yo tenía los pagos al día. Señores, eso es en síntesis lo que quiero narrarles, como a consecuencia de ese hecho todavía estoy en una situación delicada económica. Muchas gracias. Gracias, honorables magistrados que integran esta corte. Evidentemente, las circunstancias por las cuales el señor Edwin Omar Páez Ocaña está ante esta corte de constitucionalidad es derivado de que dentro del procedimiento laboral, con fecha 23 de enero del año 2014, él presenta una renuncia. Esa renuncia, pues como ya se indicó, fue a través de coacciones y amenazas, lo cual se evidencia dentro del mismo procedimiento laboral al presentar un dictamen pericial de carácter psicológico. Ese dictamen pericial de carácter psicológico se presentó en ampliación de la demanda laboral. Sin embargo, quiero ser puntual porque ese dictamen nunca fue redarguido en nulidad o falsedad por parte de la entidad Cementos Progreso. Uno de los problemas es que al dictar la sentencia del señor juez duodécimo laboral con fecha 12 de enero del año 2015, esta es apelada por Cementos Progreso y al momento de ser apelada, la sala se extralimita en sus funciones. Se extralimita en sus funciones porque indica que lo que debimos de haber hecho es, a través de una impugnación de documento, evaluar esa nulidad o falsedad que contenía ese documento. Sin embargo, quien no lo hizo fue la entidad Cementos Progreso y derivado de eso, al extralimitarse en sus funciones, declara sin lugar la demanda de mérito que fue planteada ante el procedimiento laboral. Ante esas instancias recurrimos en amparo y con fecha 7 de febrero del año 2017, Corte Suprema de Justicia, con un voto disidente, observa ese voto disidente que efectivamente no se derivó en el análisis laboral la realidad objetiva que efectivamente sí presenció el juez duodécimo laboral. En tal sentido, y con todo respeto, honorables miembros de esta Corte de Constitucionalidad, solicito se revierta el fallo, se declare con lugar el mismo a efecto de establecer efectivamente esa realidad objetiva, ya que dentro de la impugnación que se efectuó, en ningún momento Cementos Progreso dilucidó esa nulidad o falsedad respecto al dictamen pericial presentado. En ese orden de ideas, considero que el juzgado duodécimo declaró con lugar y evidenció esa realidad objetiva laboral que establece los considerandos del Código de Trabajo y en ese entonces determinó que efectivamente procedía esa demanda. En tal sentido, consideramos que la Sala, igualmente que la Corte Suprema de Justicia, no fundamentaron de manera adecuada esa sentencia. Y al no fundamentarla de manera adecuada, consideramos también ser partícipes y también ser parte del voto disidente emitido por una de las magistradas de Corte Suprema de Justicia y en tal sentido solicitamos con todo respeto se declare con lugar la acción constitucional de amparo, revirtiendo todos los fallos anteriormente determinados y dejen con lugar efectivamente la demanda ordinaria laboral que emitió el juzgado duodécimo de trabajo. Únicamente, honorable. Bien, muchas gracias al señor Páez Ocaña, al abogado Sánchez Gaitán. La audiencia continúa con la intervención como terceros interesados de la entidad Cementos Progreso Sociedad Anónima por medio del mandatario especial administrativo y judicial con representación abogado Germán Fernández Acevedo, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias y muy buenos días, señores magistrados. En efecto, la entidad Cementos Progreso, al evacuar esta vista,
desea manifestar que el desarrollo de la segunda instancia del proceso laboral subyacente se desarrolló con total nitidez, de tal manera que fueron respetadas todas las garantías y formalidades del debido proceso y se respetó a cabalidad el derecho de defensa. De tal manera pues que no existen violaciones a derechos fundamentales. De eso resulta pues que en efecto, al no existir violaciones a derechos fundamentales, la Corte Suprema de Justicia, totalmente apegada a derecho, declarará sin lugar el amparo por notoriamente improcedente. Y esto se debe a que, como ustedes podrán analizar del estudio de las actuaciones judiciales, lo que se ha sometido a consideración por parte del postulante en este amparo son precisamente los hechos sujetos a juicio. Si uno estudia la lectura del memorial de amparo, es muy similar a la exposición que se ha dado en este momento, en el que se relatan los hechos que fueron objeto de la litis y que fueron objeto del análisis del juez de primera instancia y de la sala correspondiente, de la sala impugnada. Y la sala impugnada valoró todos los medios de prueba, hizo las consideraciones respectivas, fundamentándolas correctamente y luego de ello dictó su fallo absolutamente acertado y conforme a derecho. De tal manera que no ha habido una exposición de agravios a través de los cuales ustedes puedan establecer que se violaron o se vulneraron derechos fundamentales en el proceso laboral subyacente. En esta apelación, básicamente, al presentarse el memorial de apelación, lo que se hace es transcribir y citar el voto disidente de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que, con todo respeto para la magistrada que emitió su voto disidente, se basa y fundamenta en razonamientos completamente equivocados. Y esto resulta porque, como se ha expresado ya en esta vista, cuando se amplía la demanda laboral en primera instancia, se adjunta como documento al proceso, como documento simple, un documento denominado dictamen de expertos. Es decir, que no se diligenció un dictamen, una prueba de expertos, puesto que no se llevó a cabo con el diligenciamiento debido de un dictamen de expertos, en donde existe ese contradictorio en que cada una de las partes ofrece su experto y da lugar a que, si existe contradicción, pueda haber un tercero en discordia y que eso pueda fundamentar y sostener un fallo judicial con base a un dictamen de expertos desarrollado conforme las normas que establece el Código de Trabajo para el diligenciamiento de la prueba de expertos. En este caso no fue así. En un proceso totalmente ajeno a la materia laboral es que se hace, casi 5 meses después de que se terminó la relación laboral, esta cita con un psicólogo, y el documento emitido por el psicólogo en ese proceso independiente y ajeno al proceso laboral es el que se aportó como documento simple al proceso. Y el juez de primera instancia, al valorar los medios de prueba, simplemente se limitó a ver ese documento aportado al proceso por parte del actor y con ese simple documento le dejó sin validez alguna todos los demás medios de prueba que fueron aportados al proceso.
Eso sí, si hubiese sido confirmado por la sala jurisdiccional competente, hubiese sido violatorio de derechos, si hubiese sido confirmado, porque descalabraría completamente un sistema judicial y de administración de justicia correcto y al que se aspira. Pues resulta que no es posible que a través de una simple opinión de un tercero, ajeno al proceso laboral, y con base a esa opinión del tercero, se le quite absolutamente todo valor probatorio a los documentos idóneos para probar una terminación laboral por renuncia, que es precisamente la carta de renuncia y el correspondiente finiquito en el que se reitera que esa relación laboral terminó por renuncia. De tal manera, pues, que si así fuese, por eso decía que se descalabraría el sistema de administración de justicia, porque entonces ya no se necesitarían de jueces, bastaría con que una persona acuda con un psicólogo, que el psicólogo me emita una opinión en la que me dice de que padezco de alguna afección, y con ese documento sirva y baste para que sea a través de la fundamentación de un psicólogo que se determine la forma en que debe de fallarse judicialmente. Por el contrario, la sala, en forma correcta, lo que hizo fue examinar debidamente todos los medios de prueba, entender que los medios y documentos y pruebas idóneas para demostrar una terminación por decisión unilateral de un trabajador es la carta de renuncia y ese finiquito correspondiente. ¿Qué más va a hacer un empleador a la hora de que una persona, un trabajador o un colaborador le renuncie? Recibir su renuncia, aceptársela y proceder con el pago de las prestaciones irrenunciables con la firma del finiquito correspondiente, donde se reitera que fue por decisión unilateral del trabajador. Como se ha manifestado en esta audiencia, se acepta que efectivamente fue firmada, elaborada por él mismo, esa carta de renuncia y otorgado el finiquito correspondiente. Y por eso es que la sala considera que si existe esa aceptación de que se firmó la carta de renuncia, si existe esa aceptación de que se otorgó el finiquito, el actor, si hubiese considerado que existía un vicio del consentimiento al momento de otorgar esos documentos, era evidentemente lo procesalmente correcto redarguirlos de nulidad o falsedad para demostrar ese vicio del consentimiento en esos documentos. Cuestión que no se hizo y por tanto la sala le dio, como debió darle, plena validez a tales documentos y no podía desvirtuarlos como lo hizo el juez de primera instancia con una simple opinión de un tercero que no se desarrolló como un dictamen de expertos, sino como un documento elaborado fuera del proceso laboral. Luego, en el voto disidente de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, manifiesta, y que es el fundamento principal de la apelación, de que no se necesitaba impugnar los documentos de la renuncia ni del finiquito, sino que fue mi representada la que debió de impugnar de nulidad y falsedad ese documento aportado al proceso por parte de un tercero psicólogo en el que dictaminaba que bajo su opinión había existido alguna coacción y amenaza y que dio lugar a la renuncia. Ese documento no era susceptible de ser impugnado de nulidad o falsedad, porque, como reitero, era una simple opinión de un tercero, distinto a documentos suscritos por las partes del proceso, en el que si yo, como interesado, creo o estimo que ha existido un vicio en el consentimiento, debo de impugnarlos. Por el contrario, un documento de un tercero que expresa una opinión, esa opinión en sí misma no es que sea nula o falsa, es simplemente una opinión. Opinión subjetiva que puede ser
propia y de un profesional, pero que está sujeto a lo narrado por la persona que le relata los hechos sucedidos y que por tanto en base a la relación de los hechos que le comenta la persona establece su opinión respecto a lo sucedido en ese hecho. Pero no es un juzgador, es un psicólogo que dicta un dictamen ajeno al proceso en base a la narración que le hace la persona interesada dentro del proceso. Entonces, siendo una opinión, esa opinión en sí misma no puede considerarse nula o falsa, solamente es una opinión y por tanto no puede ser redarguida de nulidad y falsedad. Lo que sí correspondía, si se consideraba que existía un vicio del consentimiento, era redarguir de nulidad y falsedad los documentos que son los idóneos para probar la terminación por renuncia, que es la carta de renuncia y el finiquito. Y así fue como lo consideró la sala impugnada y por ende es que declaró sin lugar la demanda y consecuentemente, estando muy fundamentadas todas las consideraciones que hace la sala al resolver de esta forma en que lo hizo, es que la Corte Suprema de Justicia declara sin lugar el amparo solicitado por notoriamente improcedente. Con lo cual se establece que al no existir agravios que deban ser reparados por la vía del amparo, se considera necesario que los honorables magistrados confirmen esa sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Fernández Acevedo. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio de la agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señora secretaria, señores abogados que me han antecedido en la palabra. El Ministerio Público está de acuerdo con lo considerado y resuelto por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 7 de febrero del 2017. Es importante mencionar que al interponerse una acción de amparo, se hace un análisis del acto reclamado. Si bien es cierto, se han emitido cuestiones fácticas acá, se debieron de haber dilucidado en la vía jurisdiccional correspondiente. Se ha hablado de un vicio de consentimiento, el postulante ha indicado que ha sufrido agravios, pero no fueron. La falta de diligencia procesal en la vía ordinaria hizo que no se redarguiera de nulidad o falsedad o que se advirtiera ese vicio de consentimiento. En tal sentido, al hacer el análisis del acto reclamado, se advierte que la Sala Primera de Trabajo y Previsión Social actuó de conformidad con lo establecido en el artículo 372 del Código de Trabajo, artículos 177, 178, 186, 187 del Código Procesal Civil y 203 de la Constitución Política de la República. El hecho que las pretensiones del postulante no sean acogidas por la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones no significa que exista un agravio de relevancia constitucional, tal como lo ha advertido esta honorable Corte en el expediente 506-2014 en la sentencia de fecha 24 de julio de 2014. Se advierte que la autoridad impugnada, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, al conocer de la sentencia del juez Acuo dentro del juicio ordinario laboral, fundamentó y entró a conocer cada uno de los agravios denunciados por el solicitante, indicando las consideraciones de derecho de hecho y de derecho en las cuales sustentó dicho fallo. En tal sentido, al haber actuado la Sala de conformidad con las normas anteriormente indicadas, el Ministerio Público solicita que el recurso de apelación sea declarado sin lugar y se confirme la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Esteban López de Escobar. Se clausura la presente audiencia. Buen día.